Bueno, fue una iniciativa de muchas personas, pero yo quisiera señalar que en ese tiempo, en el año 59, 60, 61, había una búsqueda por tener un reglamento del CEL, pero había algunas personas que entraron a ser compañeros nuestros y a influir sobre nuestro proceso que marcaron mucho. Uno es que quisiera señalar es la influencia Scout. Pierre Merson, que era el dueño de lo que era la Casa Scout, tenía amistad con varios jesuitas, por las razones exactas no las sé, y se fue reflexionando de cómo hacer del centro excursionista algo más permanente, más estable, más institucionalizado. Y ahí estuvo mucho el padre Jiménez Landines, y estuvo Prieto, y estuvo en ese momento que estoy diciendo, y ahí empezaron a generarse una simbología del CEL, que es algo importantísimo, el tema de la simbología. Y la simbología, ¿qué incluye la simbología? El himno del CEL, de Valientes Conquistadores. El himno, la pañoleta, la oración del excursionista, que nosotros le ponemos una cosa, un final más nuestro, pero la oración del excursionista es la oración Scout. La promesa, que la promesa también es casi la misma que la promesa Scout. O sea que el concepto de patrullas y el concepto de tropa, o sea, un poco toda esa parte institucionalizada, y también el concepto de que los celistas dirigiéramos la institución. Siempre ha tenido el peso enorme de los jesuitas que han estado influenciando. Está con nosotros Galdo, no tengo que hacer muchos comentarios sobre eso, sobre lo que significa ese peso, pero fue un gran avance en cuanto a la delegación, y además institucionalizaba una relación, que es lo que ha permitido ver que el CEL ahora tiene una continuidad. Nosotros lo vivimos como si no hubieran dificultades, vamos a plantearlo de esa forma. Había mucho entusiasmo, había una buenísima relación en el último año con Castellot en forma especial, o sea que con su lema de acurtirse todo el mundo, y había una relación excelente de mucho respeto, y la figura de Alberto fue una figura que ayudó mucho. Bueno, creo que han cambiado un poco, ¿no? Los clásicos, quizás la diferencia está en grados y instrucciones. Con instrucciones creo que eso que estaba, pero los otros eran más o menos los mismos. O sea, los mismos, no. Lo que había era un sentido quizás en ese tiempo muy de constructores, o sea, muy de equipo, muy de primera vez. Y por lo tanto las reuniones que se daban más como, no tanto por la importancia de la función que se tenía, sino por lo que estábamos haciendo todos en conjunto. Bueno, yo creo que una figura importantísima de resaltar aquí es el hermano Petit. El hermano Petit fue fundador durante muchos años de la iniciativa celista en general. En ese tiempo el Edén era como un sitio donde todos íbamos por primera vez, y era un poco la iniciativa que él tenía, el gran carisma que tenía para llevarnos a todos para allá. Después fueron apareciendo otros en el tiempo nuestro, otros que tenían esa dinámica, pero que tenían la visión. Ahí se generó un consenso sobre la institucionalización del CEL, que fue el proceso que se dio. Muy buena relación se dio. En la foto que estamos viendo, ese es el padre Urquijo, que fue otro de los jesuitas que estuvo con nosotros en ese formar. El nombre del campamento Urquijo se lo pusimos en una de esas excursiones que estuvimos por allá, pero lo que indicaba era esa relación profunda y el sentimiento de cariño que había con los diferentes jesuitas que nos estuvieron acompañando en ese proceso. De repente no pude encontrar una divertida, no sé si por la trascendencia, pero quizás sí es bueno hablar un poquito de la muerte de Alberto, porque es un símbolo también. Anécdota de cómo pasó. Al lado de ahí donde estaba el centro del noviciado de los jesuitas,
había un terreno que cultivaban unos campesinos. Ese terreno se incendió. Y como esto era más o menos frecuente, en realidad estábamos todos preparados para ir a auxiliar en esos casos. Hasta teníamos palas para apagar incendios, etcétera, ¿no? Fuimos todos, suspendimos un partido de fútbol que teníamos y fuimos todos a ayudar a apagar el incendio. Cuando llegamos ahí éramos demasiados los que estábamos ahí, casi nos estorbábamos apagando el sitio donde estaba ese incendio. Y Alberto y yo vimos que si el incendio subía por una ladera, se podía extender hacia otras partes. Y como la semana anterior se había quemado la parte de arriba, dijimos, vamos a llegar hasta donde se quemó y vamos a montarle una guardia en los dos sitios por donde se puede extender, por si acaso sube el fuego, para nosotros impedir que se regale. Esa fue la decisión. Y subimos los cuatro, Batista y Alberto, que fueron los que se murieron, y nosotros dos, y subimos los cuatro hasta llegar a la zona que ya no se podía quemar. Y ahí nos distribuimos, Alberto y Batista pasaron hacia la derecha, hacia la otra parte, de tal manera que los dos sitios por donde podía irse el fuego estuviesen cubiertos. Bueno, ahí nos pusimos a conversar. De repente nosotros vimos que el viento había cambiado y que el fuego venía con una velocidad impresionante, subiendo por la ladera. O sea, es como difícil sin un dibujo explicar, pero es una ladera enorme donde con el viento y la forma del cerro venía subiendo a una velocidad enorme. Instintivamente nos buscamos. Cuando nosotros estábamos buscando a Alberto y a Batista, de repente vemos que por una razón que nosotros no sabemos, el fuego, ellos estaban de espalda al fuego, venían subiendo de algo que fueron a hacer, acercándose a la zona que se podía incendiar, y venían de regreso y no se daban cuenta que venía el fuego, no se dan cuenta. Nos desesperamos nosotros dos y salimos corriendo a avisarle. Y de hecho prácticamente estábamos a 5 o 6 metros uno de otro, cuando por fin le pudimos avisar a Alberto y a Batista que el fuego venía. Pero fue casi instantáneo avisarles y que llegara el fuego. Tuvimos nosotros la suerte de que nos pudimos encontrar un hueco en ese momento donde meternos. El fuego arrasó y se desapareció, porque donde estábamos el fuego ya no podía seguir funcionando porque se había quemado en la semana anterior. Entonces, al levantarnos, a nosotros no nos pasó nada. Yo me quemé la oreja un poquito, pero nada. Pero nos encontramos a Alberto y a Batista absolutamente con toda la ropa quemada, que lo que fue algo así como 10, 15 segundos de fuego lo que recibieron. Bueno, ahí nosotros nos acercamos a apagarle la ropa que la tenían prendida, y ahí encontramos varias cosas que están planteadas aquí. Una es la fortaleza enorme de ambos, y especialmente de Alberto, de la fortaleza frente a la situación que estaban viviendo. Más bien ellos nos decían a nosotros dónde que apagarle la ropa, cómo actuar. Bueno, ahí tuvimos un rato hasta que fue evidente que teníamos que buscar ayuda porque no había forma de atender. Y bueno, yo fui a buscar ayuda, nos fuimos, se quedó mi amigo con ellos, se cargaron, se llevaron hasta el hospital y se pasó por esos momentos tan tristes en donde Alberto en todo momento mostró la fortaleza de espíritu al estar pasando por una situación tan dura, tan difícil, tan sufrida, y manteniendo siempre una posición de alegría, una posición de serenidad, digamos así, frente a lo que estaba pasando, y de mucha espiritualidad en ese proceso. Eso es un hecho que hay momentos en la vida donde se prueba las cosas que suponemos, pero un momento de esta naturaleza es un momento en donde se templó, se vio la calidad humana de la que estaba hecha Alberto,
que la demostró ahí como en otros momentos. Quería comentar que ese monumento no es conocido, ese que está ahí. Ese monumento se puso en el mismo sitio en que se quemó Alberto y Batista, en el mismo sitio. Ese monumento desapareció. Nos comentaba Jorge Arias que allá en la Quebrada de la Virgen hay una piedra que subió la generación de ellos, digamos así, del CEL de esa época. Pero este documento es interesante saber que existía, que se puso ahí, estuvo bastantes años allá, hasta que cuando se entregó lo que era el Instituto Piñatelli a PDVSA, al INTEBEP, ahí arriba hicieron algún movimiento de tierra y desapareció ese monumento. No sé si alguien tiene una pista del documento, pero es bueno saber que ese monumento estaba ahí desde ese tiempo. En esa época, los sitios principales eran el Edén y la Silla de Caracas. Por los lados, hay esa foto que está ahí, que por cierto, vamos a ver en el lado derecho hay tres grupos, ¿no? Tres patrullas. En el lado derecho está el último que se ve, el más chiquito, ese es Alberto, el del Cadeviel, el hermano es el del Cadeviel que está al lado, que digamos así que en esa foto. Y los otros son las patrullas. El tema de las patrullas es un tema interesante, porque las excursiones en ese tiempo se organizaban, no tanto en el primer año, sino después, cuando se fue institucionalizando el CEL, se organizaban por patrullas que eran fijas, no eran patrullas para la excursión. O sea, el CEL se organizaba en patrullas en Caracas, en el San Ignacio. Las patrullas preparaban el menú, las cosas, buscaban sus materiales, buscaban la carpa, hacían, eran las patrullas las organizadoras, y en la siguiente excursión era la misma patrulla. Entonces, las patrullas tenían un trabajo que no era solo la patrulla el día de la excursión, el momento de la excursión, sino que era una patrulla como permanente. Y la suma de patrullas hicieron la tropa. Ese modo de funcionar, no sé, yo alguna patrulla famosa, la patrulla ¿cómo se llama? De Pinacle, la patrulla de Raúl Guzmán, la patrulla de los DIP, la patrulla, o sea, eran patrullas que generaban una relación tan profunda entre ellos que ya generaron una amistad enorme para toda la vida y marcaba una manera de ser. En este momento se está haciendo distinto y seguramente tendrá ventajas que no tiene esta manera de hacerlo, pero es importante conocer que eran como formas distintas de organización las que se daban en la vida de las patrullas, ¿no? En donde estaban. Ahora, sobre la pregunta, los sitios más conocidos eran Ñotigrito, el otro sitio era el Edén, y el otro era el Lagunilla, que nosotros le decíamos Lagunilla, Lagunazo, y la Silla de Caracas. Por ese lado eran el Naiguatá, por supuesto, eran como los puntos principales del movimiento nuestro en ese CEL de esa época, ¿no? La familia, bueno, el colegio en ese tiempo tenía una buena flota de autobuses y realmente, o sea, estaba por ejemplo Triqui, o sea, y había una flota de autobuses bien chévere que nos llevaban a muchas partes, pero también la familia. Y también, o sea, yo no sé, la primera vez que nosotros hicimos el Bolívar, en la excursión del Bolívar, nosotros nos fuimos cada uno desde el terminal, que en ese tiempo era el terminal del Silencio, del nuevo circo. O sea, desde el terminal salíamos nosotros, salíamos en grupo, por supuesto, pero era la forma de movernos en ese tiempo. Había mucho de apoyarnos entre nosotros, la familias que llevaban a otros, etcétera, ¿no? Bien, esta la hicimos en 1963. Se habían puesto las características que deberían tener o las cosas que debían lograr cada categoría. En la primera categoría estaba la de los picos Mérida,
sea, los nevados. Nosotros eso lo hicimos yendo en una excursión que era el Bolívar. Del Bolívar fuimos a la Concha y ahí cumplimos, y después al Humboldt hicimos una excursión bien interesante. Otra vez ahí estuvo Alberto, tuvimos nosotros, tuvo un grupo bien interesante, un grupo de un centro excursionista de Maracaibo, del Colegio de Maracaibo, Van Valen. Esa fue una. La otra era la excursión de sobrevivencia, que tengo la duda, creo que no lo llamábamos de sobrevivencia. En definitiva era hacer la fila maestra sin cocina. Lo único que sin tiendas, sin carpa, lo que teníamos que llevar era, si nos permitieron, digamos, en ese momento llevar como fósforo para poder prender fuego y cocinar eso, ¿no? Y bueno, en el caso nuestro la hicimos solamente el padre Castellot, Alberto Caldeviel y yo. O sea, hicimos esa excursión, bueno, fue una nota, subíamos por el Humboldt, de ahí a la silla, de la silla atravesábamos todo hasta llegar a Neguatá y después bajábamos. En realidad, desde el punto de vista, no era tan complicado, o sea, con hacer un fuego y cocinar un poco y tal, y llevar agua o conseguir agua para allá no era tan complicado, era una cosa mítica, pero que sí indicaba un nivel de compromiso importante en esa manera de hacerlo, ¿no? Esto que les voy a contar es una salvajada y además indica bajo coeficiente intelectual, pero no importa. Hay una de esas anécdotas, que era que un día íbamos a Naiguatá y decidimos ir a dormir en el Urquijo y salimos como a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando llegamos al Urquijo, no sé qué hora eran, las 10, algo así, qué sé yo, una hora parecida, nos dimos cuenta que no habíamos llevado fósforo. Que no podíamos prender nada. Y en ese espíritu bueno, iba para Galdo y Chuchín, que conocen el personaje, íbamos con el padre Videgain, otro jesuita. Y entonces decidimos los dos, Videgain y yo, bajar hasta Caracas y llevar la caja de fósforo, y efectivamente lo hicimos. Bajamos desde el Urquijo hasta allá, lo que es el sitio ahorita donde está la universidad, Monte Ávila, y comprar los fósforos, que en ese tiempo se podían comprar medianoche, comprar los fósforos y subir de regreso. Digo que la solución era medio brutota, porque simplemente esperar que otro excursionista llegara por ahí y pedir otro fósforo, cualquier solución menos hacer esa barbaridad, pero estábamos con el sentido de que nosotros podíamos hacer todo, subir y volver a bajar, y un poco ese espíritu. Pues a lo mejor suena medio feo decir, pero estábamos sobreentrenados. Eso es un tema importante, porque el sentido campamentista no es el mismo sentido del montañista. O sea, el CEL generó muchos campamentos, mucha vida de unión de un grupo, de hacer una excursión por disfrutar la naturaleza, la compañía, el esfuerzo, etcétera. Pero otra vez, con la iniciativa del padre Jiménez Landines, se empezó con el primer campamento de Caroní, que creo que desde ese año 62 hasta, no sé si alguien me puede corregir, pero creo que ha sido ininterrumpido el campamento de fin de año en esa zona. Sé que ha ido para otra zona, pero que tuvo muchísimo tiempo funcionando el campamento de Caroní. Nosotros fuimos la primera vez en el año 62 a un espacio en el Guri, pero después se consiguió aquella churuata en el 63, la churuata que está en las propias cataratas de la Llovizna, y se institucionalizó una manera de relacionarnos y de hacer campamentos que fue riquísimo, importantísimo, y que tiene otra perspectiva. Ayer viendo las cosas que está haciendo el Centro Excursionista Capdeviel en Ecuador, una de las cosas que está haciendo es campamentos para zonas de muchachos pobres.
O sea, y entonces es el CEL que se proyecta en su visión de campamento, pero atendiendo a otras comunidades del entorno. Todo lo que se aprendió en los campamentos fue grandioso, aprendimos, nos unimos mucho más, generamos mucha reflexión y eran campamentos largos, no eran campamentos de muy cortos, eran campamentos, yo tengo la idea, a lo mejor es por una sobreestimación, pero eran campamentos como de 15 días. O sea, campamentos de mucha profundidad, de mucho tiempo, de mucha dedicación, ¿no? Estos sitios eran básicamente el Caroní para los campamentos y Ocumare. O sea, entre Caroní y Ocumare fue el desarrollo de nuestra experiencia de campamento en el centro. Hay muchas formas de desarrollar el servicio social, ¿no? O sea, pusimos el ejemplo de algunos compañeros nuestros que son médicos, otros que están en su profesión normal de ingeniero en el desarrollo de empresas que van hacia procesos que son importantes. La cantidad de ignacianos y celistas que han estado en la administración pública cumpliendo su función, cosa que últimamente no hay tantos, pero en donde hay un compromiso. Yo de lo que puedo decir en lo que tiene que ver con nosotros es que nosotros hemos luchado porque se construya una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta, si no incorpora hacer economía en forma distinta, o sea, hacer producción, consumo, distribución, si no se incorpora la economía, se puede quedar en asociaciones que tienen poco duración, no están sustentadas en una base importante, ¿no? de estabilidad. Tuve la oportunidad de conocer la experiencia que también los jesuitas estaban haciendo en Barquisimeto de las cooperativas y encontré en ese mundo una oportunidad de desarrollo social, de desarrollo económico, pero hecho con democracia y participación de sus integrantes y con valores de cooperación, de solidaridad, etc. Y eh, fue un primer encuentro que me impactó por lo que eso significaba. Y más adelante, un grupo de amigos que ya estábamos graduados en la universidad, decidimos irnos a Barquisimeto a trabajar en el desarrollo de esa red económica comunitaria. Ahí Celista estaba, de los que estaban en el proceso, Nacho Ábalos, estaba Nacho Alzuru, estaba Víctor García, estaba Alberto no Caldeviela, Alberto Mendoza. Estaban un grupo de personas que veníamos de la formación del CEL y le hemos dedicado la vida a la construcción de una red del pueblo comunitaria, una red de articulación económica. Si les digo unos datos rapiditos sobre esa, en este momento en Barquisimeto, esa experiencia Secocesola atiende a 200.000 personas cada semana abasteciéndolo de productos agrícolas con precios muchísimo más baratos, de productos que vienen de organizaciones comunitarias también, organizaciones comunitarias de productores, y estamos hablando de algunas características interesantísimas como cambio de vida. Por ejemplo, contrario a nuestras directivas, en Secocesola no hay directiva, no hay presidente de la institución, son más de 1.000 trabajadores sin presidente, sin organización, sin supervisores, sin gerentes, sino un sistema de gestión donde participa todo el mundo que está ahí, participa en la gestión de un proceso comunitario. Y creemos que eso es una muestra de lo que puede ser una Venezuela distinta, una Venezuela en donde construyamos todos con participación, con igualdad, actividades económicas importantes
que son de beneficio para nosotros porque bajamos los precios en los artículos que tenemos que consumir, tenemos buenos ingresos, buenísimos ingresos en relativo para todos los que trabajan en la organización, y los productores agrícolas también reciben buenos precios porque se elimina la intermediación. Cuando planteas qué hacer en lo social, para nosotros en lo social ha significado, oye, unirnos en una fuerza de la comunidad para construir unas relaciones económicas, sociales y personales distintas. Y a eso le hemos dedicado gran parte de nuestra vida, lo que es la construcción de esos procesos, que no es solo Barquisimeto, puse ese ejemplo, pero que se da en muchas partes de Venezuela. Bueno, esa foto que es la tercera, en esa foto está el padre Sada, que nos acompañaba en ese momento. El padre Sada tiene una historia bien bonita de compromiso en el Jesús Obrero y en otras partes, ¿no? Ahí está, o sea, logro ver a Otto Pérez Ortega, a Oscar Rojas, a Nacho Ábalos, a Michael Suárez, son todos compañeros de nuestro año. Todo ese grupo es el grupo del B, con perdón, Eduardo, y otros compañeros aquí de los otros grupos que estábamos en esa foto. La excursión allá era una excursión emocionante para todos nosotros. La cruz era esa que seguramente ya no conocen, pero una cruz bastante parecida. Y dormíamos todos en el anfiteatro. Y era una excursión, no sé cómo decirle, que se convertía no en el nivel en que lo lleva Pirro, que creo que Pirro tiene como 100 excursiones al Naiguatá, pero nosotros pero nosotros teníamos como un punto muy frecuente de nuestras excursiones en Naiguatá, porque era un reto importante, porque era un esfuerzo razonable y porque el grupo, lo más importante, en el grupo nos llevábamos tan bien y nos seguimos llevando bien. Fíjense que esa promoción del 63 se sigue reuniendo todavía, o sea, y bastante. Hacemos esa reunión donde nos echamos los cuentos de las excursiones y de todo ese proceso. No, básicamente los chamos. La propuesta era un grupo de amigos que quisieran hacer juntos excursiones. Y entonces eran los chamos los que lo organizaban. Nosotros, pues, organizamos nuestra patrulla y entre grupos de amigos, o sea, conocidos, ¿no? O sea, donde había una empatía especial, ¿no? Eso, claro, siempre tiene una limitación porque limitas tus relaciones, digamos así. Pero bueno, en una excursión, ustedes saben, todos nos encontramos, aunque vayamos en diferentes patrullas. Los directivos de la patrulla y de las tropas eran muy democráticos porque era una elección entre todos, ¿no? No como ahora. Yo creo que ahora se ha avanzado muchísimo en el tema de la reflexión sobre la mística. Éramos más, o sea, en el momento de la oración del excursionista, etcétera, ahí había esa reflexión. Ahora, la mística no es un tema de la reflexión nada más. La mística es el compromiso fundamental con la naturaleza, con tus compañeros, con la sociedad, con el ambiente, con todo. Y eso es una cosa que se da permanentemente. Pudiera no haber una reflexión específica sobre un tema de mística, pero sí un desarrollo de la mística por las relaciones que estamos generando en un proceso de excursión, que esa es una de las grandes riquezas de todo el proceso del CEL y del excursionismo y el campamentismo. Un tío de mi papá, por él le dieron el nombre de ese campamento, que es una de las maneras que casi no se usa ahorita de bajar del Naiguatá por esa vía. Él era excursionista, yo no sé, en finales del 1800 y tanto, o sea, a principio de los 1900, y con su fama de excursionista en esa época le pusieron a ese refugio el nombre del Miguel Delgado, que no sé si está en pie en este momento. Creo que ustedes están viviendo esa relación.
cada vez más la presencia de excelistas están en la coordinación del CEL y creo que lo están haciendo de maravilla. O sea, eso me parece que es un símbolo de madurez del CEL, en que de su propia generación, digamos, establece la coordinación aún fuera de... Ahora, el aporte de los jesuitas es importantísimo porque va más en el sentido de la espiritualidad, en el sentido de otro tipo de valores y de compromiso. No tengo que resaltar mucho, pero lo que ha hecho Galdo por el CEL es una cosa maravillosa, y eso ha sido durante años de acompañamiento. Y quizá, Galdo lo dirá, pero en un tiempo él tuvo una posición más activa en cuanto a la logística de funcionamiento del CEL, y después pasa a ser más bien un guía, un orientador, un espiritual. Eso fue unos ejercicios de San Ignacio prolongado, y es una experiencia de crecimiento y desarrollo humano de primera, de ciertas actitudes profundas que uno desarrolla. Y en realidad, yo siento que mi vocación fundamental era una vocación que iba más, no tanto a lo religioso, a lo litúrgico, digamos así, sino que iba más bien a lo que yo veía en los jesuitas como compromiso social, como doctrina social de la iglesia, como ese planteamiento. Si me preguntas qué fue lo que más aprendí, bueno, creo que hay varias cosas que se ven en esa época. O sea, me formé en valores, me formé en actitudes, me formé en visión, tuve oportunidad de reflexión filosófica sobre la vida importante y de compromiso social y de doctrina social de la iglesia. Y eso creo que de alguna forma continúa siendo una guía, un aprendizaje que no lo podemos ubicar a un solo espacio, porque es formación del colegio, formación en los grados, formación en el CEL, formación social, formación más dentro del campo de los jesuitas y formación en el trabajo social. O sea que lo vería más como un conjunto de cosas que se consolidaron en ese proceso de formación. No me atrevo a decir ninguna cosa, porque creo que el CEL van desarrollado por ustedes conociendo su realidad, impulsando su propio proceso bajo una guía sabia que han tenido de Galdo y la guía que han tenido siempre. El padre Jiménez Landines, que fue básicamente el del himno del CEL, el de la simbología en general, el manejo de la simbología, por razones de su carrera sacerdotal, se fue a trabajar en un colegio de los jesuitas, Cristo Rey, que queda en la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, en Ecuador. Él allá, que había compartido con nosotros y que conocía la calidad humana de Alberto y lo que significaba Alberto, también promoviendo un centro excursionista allá en ese colegio Cristo Rey, pensó, y así lo hizo, de proponer que el nombre para ese centro excursionista fuese Alberto Caldeviejo. Bueno, de mucha emoción, pero tengo que decir aquí, delante de ellos, que uno, por filosofía personal, creo que deben ser libres los hijos, y que deben elegir lo que ellos quieran elegir. O sea, no creo, a lo mejor me desmienten ellos, que por la vía de decirles métanse en el CEL o hagan esto o tal, o sea, haya sido la forma en que se introdujeron el CEL, sino que fue tomado por iniciativa de ellos. Más bien, en el caso de David, él estuvo queriendo estar en el fútbol durante mucho tiempo, hasta que tomó un día la decisión de estar en el CEL, y creo que ni Yaica ni yo estuvimos presionando o que eligieran una cosa u otra, sino que tomaran decisiones autónomas y libres, igual con Ana. Por supuesto que una vez que tomaron la decisión y viendo cómo se comprometieron, para nosotros ha sido un orgullo enorme ver cómo ambos
estuvieron en el CEL, su contribución al CEL, su grado de compromiso, de trabajo y de aporte, y eso lo llevamos en el corazón. Bueno, yo he dejado que Luis esta tarde nos comparta lo que es historia, vivencia, aprendizaje, que es lo que el CEL busca como institución del Colegio San Ignacio. Entonces, agradecido Luis por tu aporte de hoy y valoro mucho mi amistad contigo y con tu familia. Tanto tú como yo puedes hablar de lo que es vivir el CEL como celista, luego como copa celista y ver lo que hacen los muchachos a través de nuestros hijos. De manera que para toda la edad actual de celistas y de añadidos que se hayan incorporado esta tarde, pues disfrutamos mucho este paseo por esa historia que tiene que engalarnos, tiene que hacernos crecer y tiene que hacernos darnos cuenta de que las cosas como las tenemos hoy han pasado un proceso. Esta institución es muy dinámica, así como en el 2020 tiene una manera de ser, en el 2030 y 40 tendrá otra, pero debe mantenerse la esencia. Cambiará la dinámica, cambiará quizás las rutas, cambiarán los equipos, han cambiado las patrullas, pero la esencia y la mística va a ser la misma, vivida a través de otros. Así que muchas gracias a todos los que asistieron esta tarde y gracias Luis por tu tiempo. Bueno, como diría nuestro querido padre Galdo, que estuvo conectado un ratito en la videollamada, vamos a hacer una gran hoja de té por Luis y por el CEL, para que sigamos teniendo encuentros tan amables como estos. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y que viva el CEL. Eso, por lo menos al final. Que viva Luis Delgado y que viva Alberto Capdeviel. Amén por todo eso y bueno, gracias a todos por participar en este conversatorio. Ya podemos ir despejando la sala.